Então, para começar, a Constituição de El Salvador proíbe a reeleição. Então, como é que o Bukele está concorrendo nestas eleições? Bien, esto tiene lugar porque el presidente Bukele desde el año 2019 ha iniciado un proceso a través del cual, por la vía de las elecciones, ha ido acumulando cada vez más poder en las instituciones del país. En el año 2019, en febrero del 2019, el presidente Bukele logra ganar la presidencia, asume en junio de 2019 su mandato y en febrero del año 2021 tienen lugar las elecciones legislativas que definen un nuevo Congreso, ¿no?, de diputaciones en el país. Estas elecciones lo que hacen es validar desde la ciudadanía el gobierno del presidente Bukele, otorgándole las mayorías en el Congreso, y con esto obtiene algo que se llama mayoría calificada, que es una cantidad de votos suficientes para poder tomar decisiones importantes sobre el resto de instituciones. Por ejemplo, sobre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Uno de los aspectos que tiene lugar cuando asume ese nuevo Congreso dominado por Bukele, con su partido Nuevas Ideas, es que sin mayor justificación, o al menos sin justificación legal, esa Asamblea Legislativa quita del cargo, destituye a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que todavía mantenían su cargo en vigencia, es decir, su cargo no había terminado en mayo de 2021, cuando la Asamblea de Bukele decide retirarlos y colocar a otros nuevos magistrados. ¿Por qué es importante esto? Porque para responder tu pregunta de cómo, a pesar de ser inconstitucional, el presidente Bukele puede correr a la reelección, es porque esos magistrados nuevos que pone Bukele y su partido político hacen una nueva lectura sobre un fallo judicial que anteriormente decía que el presidente no podía reelegirse de manera consecutiva. Es decir, el que termina 5 años no podía ir otros 5 años de manera inmediata. Entonces ellos hacen una lectura y dicen, en realidad sí es posible. Quien no podría hacerlo es el gobierno que estuvo entre el año 2014 y 2019, no entre 2019 y 2024, lo cual es un sinsentido completo. Simplemente hacen un argumento que favorece a Bukele, quien domina la Asamblea y quien pone esos magistrados, y le permiten, digamos, con ese fallo judicial, ir a la reelección. Então, nós entendemos que o Bukele teve apoio no Poder Legislativo para poder tomar controle do Judiciário. Mas o Poder Judiciário não conseguiu, não tentou reagir antes de ser controlado pelos ministros que o Bukele colocou na Suprema Corte? Sí, es decir, una vez que la Asamblea Legislativa, el Congreso, los diputados, afines al presidente Bukele, destituyen a los anteriores magistrados y ponen a sus nuevos magistrados, desde ese momento esa sala, esos magistrados de lo constitucional, comienzan a hacer actuaciones que favorecen al presidente Bukele, lo cual permite concluir que esos magistrados están bajo el sometimiento del presidente y han perdido algo tan importante para una democracia como es la independencia judicial. Es decir, ya no están fallando, ya no están ejerciendo funciones y decisiones judiciales con base a la Constitución, sino con base al favorecimiento del presidente Bukele para concentrar más poder. Digamos, ese fallo, esa decisión judicial es la que permite al presidente decir, ok, si esa corte dice que yo puedo competir, entonces yo voy a ir a inscribirme como candidato. Pero no termina solo ahí. Es decir, ese es como el primer paso. El segundo paso fue que el Tribunal de Elecciones, es decir, la institución que organiza y decide todo lo relacionado con el ámbito electoral, decidió acompañar la decisión de esos magistrados, de esos jueces constitucionales, y decir, como ellos están diciendo que sí es posible, yo voy a inscribir al presidente Bukele cuando él venga a solicitar competir como presidente. Entonces,
hay una complicidad de los magistrados electorales de acompañar esta decisión arbitraria y permitir a Bukele, hoy por hoy, ser el candidato a la presidencia de la República. Todo eso no hubiera ocurrido si la asamblea de Bukele no hubiera quitado a los anteriores magistrados y puesto a los de él, y si los magistrados del Tribunal Electoral hubieran tenido la capacidad de tomar la decisión con independencia, porque lo que pasa es que la asamblea de Bukele, los diputados de Bukele, hicieron una reforma al Código Penal que establece hasta 15 años de cárcel para cualquier funcionario que impida la inscripción de candidaturas. Entonces, claramente ahí hay un acto de intimidar, de generar el miedo en los jueces para no actuar de manera independiente. E a interpretação da Constituição de El Salvador, que é esse artifício que o Bukele usou para buscar a reeleição, que ele sai do cargo antes de seis meses antes de tomar posse, se ele for reeleito. Esse artifício, essa interpretação da Constituição, já existia antes ou é algo completamente novo? Quão criticada é essa interpretação da Constituição? Uh-huh. La Constitución de El Salvador no define un procedimiento para la reelección de un presidente, precisamente porque está prohibido. O sea, la Constitución de El Salvador prohíbe al menos 6 veces que un presidente en funciones pueda volverse a reelegir el periodo siguiente. Es decir, Bukele inició en junio de 2019, debe finalizar el 31 de mayo de 2024. A partir de junio de 2024, él no podría ser presidente. Entonces, lo que pasó fue que la Constitución sí define que el presidente puede ausentarse de sus funciones por determinadas causas, como su salud o situaciones en las que de manera mental, por su situación mental, él no puede seguir gobernando el país, u otro tipo o la muerte, por ejemplo. Entonces, cuando no es la muerte, la Constitución también define que 6 meses antes él debe de abandonar el cargo y cederlo a una figura que se llama designado presidencial. Digamos, el presidente, de manera artificial, designó a una persona de su confianza, quien es una funcionaria pública que ha trabajado con él en administraciones pasadas, que está a cargo de una entidad del gobierno central que administra fondos para los municipios, y le delegó a ella el poder de ser presidenta para que él se ausentara 6 meses antes y pudiera competir como candidato a la presidencia. Pero esto es un artificio, es decir, esto fue una creación que él trata de justificar de manera legal para poder revestir de manera, digamos, bajo el amparo de una ley, correr por esa reelección. Pero de fondo, o sea, más allá de ese artificio, la Constitución de El Salvador prohíbe 6 veces que un presidente pueda volver a competir. Pero además hay algo muy interesante. La única instancia por la cual la Constitución de El Salvador le permite a los ciudadanos insurreccionarse, rebelarse contra el poder, es cuando un presidente intenta mantenerse en el cargo por un periodo más. Es decir, que además la Constitución le habilita al soberano, al pueblo, poder contener esa aspiración de concentración de poder rebelándose con la insurrección.